Bienvenidos a Sonar Quisqueya, un espacio donde exploramos la cultura dominicana desde las voces y las experiencias e historias de quienes la construyen día a día. Soy Carla Fermín y me alegra muchísimo que nos acompañen en este segundo episodio. Cuando pensamos en cultura, solemos pensar en museos, conciertos o festivales. Pero la cultura también en las conversaciones que tenemos en el día a día, en los proyectos que impulsamos y en las comunidades que creamos. Por eso, hoy nos acompaña una persona muy especial que ha trabajado precisamente en generar espacios de diálogo, conexión y crecimiento para jóvenes artistas y gestores culturales. Les presento a Miguelina. Wow, muchas gracias, qué linda introducción. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí en este espacio. Estas son el tipo de iniciativas que me encanta apoyar. Miguelina, gracias por aceptar esta invitación y por ser parte de Sonar Quisqueya. Me gustaría comenzar con una pregunta amplia. Vivimos en un momento donde vemos más actividades culturales, más ferias, más festivales y más iniciativas independientes. Desde tu experiencia, ¿cómo percibes el crecimiento de las industrias culturales en la República Dominicana? Wow, mira, eso es definitivamente una pregunta bien amplia, pero mira, puedo comenzar comentándote que cuando yo estaba en la universidad, o sea, hace 10 años, cuando yo me gradué del colegio, que comencé la universidad, yo sentía esas ganas de hacer cosas distintas. Cuando lo voy a hablar de la perspectiva del joven, cuando el joven está en ese proceso de graduarse del colegio, de entrar a la universidad, que está en su adolescencia, juventud temprana, tendemos a buscar cosas que hacer, hobbies. Entonces, en ese momento que yo tenía esa necesidad de buscar, de encontrar espacios, la verdad es que no había mucho. El espacio tendía a ser salir a cherchar, a beber, a la calle, y esa vida cultural y artística para los jóvenes no era tan amplia. Yo siento que a través de los años, de hace más o menos ese tiempo para acá, hace 10, 15 años quizá, el arte ya no es tan cerrado, ya el círculo no es tan cerrado, porque siempre ha sido el arte para los artistas. Yo creo que no hemos tenido desde siempre una percepción de que el arte está para que todos lo consumamos y seamos parte de él. Pero ya hace un tiempito, hace más o menos como ese tiempo que te comento, como 10 años, yo siento que ha habido como un cambio en esa percepción. Yo siento que estamos buscando espacios para conectar, estamos buscando espacios para ser, aparte de el 8 a 5 de trabajo o de colegio o de universidad, y la chercha y la bebida en la calle. Yo siento que sí, en estos años hemos recibido un apoyo grandísimo y digo apoyo porque cuando los museos, las entidades privadas y públicas abren este tipo de espacios, estás literalmente apoyando al joven a desarrollarse. Y, y sí, me parece que ha habido un crecimiento enorme. Eso hablando del lado como de actividades, ¿verdad? O sea, dejándole un poquito más sencillo, ese post mi vida normal. Tú sabes que la ciudad, yo siempre digo que la ciudad es un caos. O sea, el que vive en el polígono central, vamos a hablar obviamente hablando de Santo Domingo específicamente y del polígono central, yo siento que vive en un caos entre el desorden del transporte público, la calle, el tránsito hace que uno, yo relajo mucho que gaste su vida en un tapón. Y mientras más espacios como este tenemos, podemos ocupar nuestro tiempo en el espacio. No sé si me doy a entender, tú sabes, como salí y no necesariamente a las 6 de la tarde tenerme que sentar a beber o irme para mi casa. Yo creo que ya estamos aprendiendo un poquito a hacer como vida artística y cultural dentro de ya nuestras vidas planificadas. Sí, como esas salidas de ir a ver un stand comedy. Totalmente. Y también a las noches de museos. Eso es realmente súper, que aporta muchísimo a la cultura de nosotros. Totalmente. Incluso ir a los museos de la zona colonial, saber qué tenemos como cultura dominicana,
qué podemos consumir. Así mismo. Que no sea solamente dominó, colmado. Así mismo. Incluso, fíjate que tú mencionas la ciudad colonial. La ciudad colonial es definitivamente un epicentro cultural. Y yo quisiera, que ya está pasando, pero yo quisiera que lo tomáramos con un poquito más de impulso, el mover lo cultural y artístico de la ciudad colonial al polígono central, porque muchísimas veces hay actividades buenísimas, iniciativas geniales, pero son en la zona, y la zona, por ese tema que te mencionaba ahorita del tránsito, tiende a ser un obstáculo para que la gente llegue. Obviamente eso no hace que la gente no llegue, pero sí me gustaría que tan centralizada como están esos espacios de arte y de cultura en la zona, también eso pasara aquí en el polígono central. Sí, como en el Museo de Arte Moderno. Totalmente. Que hay muchísimas actividades también que son interesantes que hacen allá. Totalmente. Como bueno, la en toda Bienal. la Plaza de la Cultura. Sí. Está llena de museos. Igual hay otros museos que también están en el centro de la ciudad. O sea, por ejemplo, el Museo Bellas Artes y distintos... Hay otros museos, ahora no me llegan o sea, como a la cabeza, pero por lo menos la Plaza de la Cultura, esos teatros que están aquí en el centro de la ciudad y el Bellas Artes ya están haciendo su trabajo. Sí, realmente. Y yo también he notado que cada vez hay más jóvenes apostando por proyectos culturales, creativos y artísticos. ¿Cuáles son esos avances que más te entusiasman? Uy, de todo. Bueno, mira, primero, yo soy joven, obviamente, entonces me identifico mucho con el ser joven, porque la juventud hoy en día está muy bien preparada. Estamos estudiando muchísimo, nos estamos formando, nos preocupamos por enterarnos de cómo funcionan las cosas y de cómo podemos mejorarlas. Yo soy cheerleader número 1 de la juventud. Yo siento que estamos trayendo una visión muy fresca al panorama cultural. Siento que estamos siendo muy innovadores y la forma que estamos construyendo experiencias no tiende a ser la tradicional ya. Siento que estamos desarrollando formatos que... Mira, hasta se me paran los pelitos, me engranojo, porque siento que estamos desarrollando formatos muy prometedores que compiten con cualquier otro tipo de oferta en cualquier otro lugar en el mundo. Y me gusta hacer como comparaciones por sectores. De hecho, hablaba el otro día con una colega que me decía, wow, hay muchísimo más teatro del que yo pensaba. Y yo le decía, claro, porque la gente cuando piensa en teatro, antes solamente pensaban como en el Teatro Nacional. Pero ya hoy en día hay tantos espacios, y eso que podemos hablar un poquito más para adelante, pero que tenemos muy pocos espacios, pero con los que tenemos hay tantos tipos de teatro. Por ejemplo, puedo decirte una cosa, no necesariamente tiene que ser una obra en el formato tradicional en la sala Carlo Piantini para pensar que es teatro. Tenemos desde improv en The Studio con Soli hasta microteatro en la zona colonial. Tenemos el Teatro Lope de Vega en Nuevo Centro con formatos más pequeños, y asimismo en todos los otros sectores y en todas las otras ramas del arte estamos innovando muchísimo, y eso me llena de emoción y de orgullo. Sí, actualmente yo veo que hay mucho teatro musical. Totalmente. Tú sabes que el teatro musical, yo soy débil con el teatro musical. Yo lo admito. A mí me preguntan muchísimo que cuál es mi forma favorita de arte. Y aunque yo las amo todas, obviamente las amo todas y las consumo todas, el teatro musical es mi debilidad. Y cada vez que yo hago que se hace una producción de teatro musical en este país, bueno, que la verdad estamos hablando de Santo Domingo, porque en realidad en Santo Domingo, y de vez en cuando ha pasado en Santiago, pero Santo Domingo, la verdad que se está haciendo teatro musical de calidad muy top. Muy, muy top. Aquí se hacen producciones que no tienen nada que envidiarle a propuestas internacionales. Así mismo es. Y por ejemplo, escuela de formación como AFA, que estudió un año en AFA, y por eso te la menciono, porque es muy chula. Claro. Es bastante profesional, y los artistas que salen de allá, los actores, son buenísimos. Claro, por ejemplo, sí. Carla Hernández es claro que sí. Carla amiga fabulosa, mía, Carla, la amo me y la encanta. adoro. Ella yo la vi en el monólogo de Tania, en Sin Pedir Permiso, hace muy poquito, y ella es fabulosa. Me sorprendió para bien grandemente. De verdad, esa niña es muy talentosa. Y de hecho, hay muchas escuelas ya de teatro musical. Antes yo siento que era como una o dos, pero ahora tenemos AFA, tenemos Te Amos, tenemos Q, que es una propuesta de Gaby Gómez, que ella también es joven. Y hay asimismo muchos otros centros que dan clases. Yo creo que es un área que vale la pena
echarle su miradita. Sí, incluso también en el área de baile. Totalmente. Es muy interesante ver también cómo ha evolucionado en el país. Porque, por ejemplo, yo comencé con Carlos Beitía en ballet concierto de chiquitica. También me retiré de ese mundo, pero realmente es hermoso tanto aprenderlo como consumirlo. Claro que sí. Y yo sé que tú también me puedes decir Macademia, porque yo sé que Claro. hay muchísimas más y podemos Mira, tú irnos sabes en una. que yo vengo del mundo de la danza, porque mi mamá toda la vida fue bailarina clásica, bailarina de ballet. Mi mamá se dedicó al ballet toda su vida cuando era jovencita y bailaba aquí. Tomó la decisión como a los 16 años de irse a estudiar ballet a Nueva York. Y imagínate crecer con una mamá así, una mamá que me ponía todos los ballets que te puedes imaginar todos los días de mi vida, música clásica. Yo crecí, ella tiene su conservatorio, Alina Abreu, que tiene 30 y... Ay, ella me maja, si ella está escuchando esto y sabe que yo no me acuerdo de los años del ballet, pero yo creo que tiene 30 años el ballet, si no me equivoco. No, o sea, el edificio que está ahí, o sea, el que donde está ahora en Bellavista, ese edificio tiene mi misma edad, 28 años, pero ella va a cumplir este año, en el 2026, ella cumple 40 años de trayectoria. Entonces imagínate, haber crecido con una mamá así, yo crecí en el mundo de la danza. De hecho, yo sé que el ballet clásico no es como la danza más común ni la más popular en nuestro país, pero sí, los bailarines clásicos que tenemos son muy buenos. Yo disfruto muchísimo la música clásica y la danza clásica, pero asimismo, obviamente, nuestro folclore, lo adoro. Aquí tenemos clases de todo. O sea, en este país se dan clases desde ballet clásico hasta jazz contemporáneo, neoclásico, hip hop. Aquí se da tap incluso, sí. Que me encanta el tap, obviamente, por el teatro musical. Aquí tenemos de todo, de todo. Y de hecho, ya que estamos hablando de danza, yo vi hace un corto tiempo, y lo quiero mencionar, un ballet del Ballet Nacional Dominicano que se llamó Salomé, que fue inspirado en la vida de Salomé Ureña, y eso fue maravilloso. Me encantó, me dejó la piel chinita, me parece uno de los mejores trabajos que ha hecho el Ballet Nacional y se lo aplaudo. De verdad que el mundo de la danza es una maravilla. Sí, maravilla. Es un espectáculo. Y más tú creciste en ese mundo, se puede decir. Sí, no, y yo bailé toda la vida, de hecho. Bueno, no toda la vida, pero yo bailé desde chiquitica hasta que yo tenía... hasta que yo, como a los 16 o 17, que uno empieza como una edad que se pone con parón. Sí. Y ya tú no querías clase y quieres salir con los amiguitos en la tarde, sí. Pero yo bailé toda la vida. De hecho, me encanta cuando las personas entienden que la danza, igual que como cualquier otra forma de arte, es una manera maravillosa de tú como alimentar tu alma, tu cerebro, tu estabilidad emocional, tu equilibrio. Yo siempre voy a recomendar a todo el mundo, aunque tú no seas bailarín, que coja clase de baile, aunque tú no seas pintor, que coja clase de pintura, porque ese es ratico para tú desconectar la mente, el cuerpo de hacer algo distinto a lo que tú estás acostumbrado todos los días y conectar con una forma de arte, de verdad que es maravilloso y es sumamente liberador, sobre todo con el baile. Yo siento que en el baile se exploran unos sentimientos y unas sensaciones y si lo coges en serio, se desarrolla una disciplina maravillosa que te funciona para la vida. Así mismo es. Y ese ensayo te colabora muchísimo. Así mismo es. No, de verdad, sí. Para mí, la escuelita de disciplina es la danza. El que se lo coge en serio, obviamente. Bueno, para mí el arte en general, porque todo lo que tiene que ver con arte necesita su disciplina. Totalmente. Lo que se hace bien, sí, claro que sí. Y aunque vemos muchos avances, también sabemos que existen desafíos. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrentan actualmente los gestores culturales y los emprendedores creativos? Wow. O sea, que es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Sí. Pero vamos a tratar de resumirla un poquito. Mira, primero vamos a hablar de los retos de la gente que hace arte, de los artistas. Vamos a comenzar por ahí. Yo siento que hoy en día la educación artística está, ¿verdad? Somos afortunados de que
hemos elevado muchísimo el nivel de educación artística en el país. A nivel público, de hecho, tenemos escuelas especializadas en arte y en bellas artes, en artes escénicas, y hay opciones de educación. Igual a nivel privado tenemos buenísimas escuelas, a nivel universitario también tenemos, hay ciertas carreras universitarias que todavía no tenemos, pero uno a nivel universitario puede estudiar artes liberales, puede estudiar bellas artes, cine, o sea que sí hay. Pero siento que uno de los retos más grandes para la persona que se quiere formar y quiere vivir del arte es la transición entre estudié y ahora voy a trabajar. Porque, ¿qué pasa? El artista no deja de trabajar nunca. El artista hace su arte, ¿verdad? Y trata de siempre vivir de su arte. Pero sí, lógicamente, hay una transición cuando dejas de ser estudiante y pues te insertas por completo al ambiente laboral. Y esa transición me parece que no la hemos acomodado. Aquí yo siento que muy pocas cosas están reguladas para los artistas. Por ejemplo, los precios, es bien complejo. Y me refiero a todo en general, el artista plástico, el que baila. Aquí tú conoces la palabra popular que se le dice picoteo, ¿verdad? Mucho picoteo. Aquí el artista vive de un picoteo. Y me parece que el sistema debería reforzarse en cuanto a estandarizar precios. Por ejemplo, en el caso de los músicos, siento que tenemos muy pocas plazas para los músicos que quieren adentrarse en un sistema de orquesta o de filarmónica. Ahorita hablábamos de la danza y te puedo comentar, por ejemplo, que uno de los retos que a mí me parece que son más grandes en el mundo de la danza es el pensionarse y el vivir de la danza, porque tú sabes que la danza, obviamente, tú tienes una fecha más temprana de caducidad que de cualquier otra carrera, porque Sí. la danza, tú sabes, cuerpo data a un momento. Y aquí los planes de pensión no son, pues, cualquier bailarín te lo puede decir, no son los mejores. Eh, yo sé que se han hecho mejoras, sí se han hecho mejoras y constantemente se hacen, pero siento que necesitamos refuerzo en esas transiciones de ya no estudio, ahora solamente me dedico a esto, ahora quiero, por ejemplo, pensionarme. Y eso causa, esas deficiencias causan que nuestros artistas tengan o que sobretrabajar o que desviarse de su arte. Muchas veces vemos, por ejemplo, que los artistas terminan siendo maestros de su arte. Por ejemplo, un pintor que solamente quería ser pintor, pero termina siendo maestro de pintura. Bueno, porque tiene que llegar a fin de mes. Necesita el dinero para poder terminar, tú sabes, el mes. O necesita relleno, necesita cualquier otra cosa. Y lo ideal, en un mundo ideal, es que el artista sea artista y el maestro sea maestro. No que el artista se tenga que convertir en maestro para poder llegar a fin de mes, como te digo. Exacto, y te Sí. digo algo muy curioso. Este podcast, al principio, no iba a ser un podcast para tesis. Iba a ser una investigación sobre la ley de las pensiones para los artistas. Buenísimo. Y quería proponer ese tema, pero es tan amplio Sí. que tuve que buscar subramas y al final terminamos con este podcast para dar visibilidad Totalmente, te a los entiendo. artistas. Y bueno, y de hecho, si te animo, si alguna vez quieres volver a agarrar ese proyecto, te animo a que lo hagas porque siento que es muy, muy necesario. Y para terminar tu pregunta, porque me fui en una hablando, siento que uno de los grandes retos del gestor cultural es el sustento y el financiamiento de cualquier proyecto en el que trabaje. Nosotros vivimos todavía en un país, digo todavía porque tengo la esperanza de que va a cambiar, ¿verdad? Nosotros todavía vivimos en un país donde el sustento financiero y los patrocinios son bien limitados. Aquí el gestor cultural tiene que moverse y de patillarse para conseguir dinero para que las cosas se den. Y a veces terminamos haciendo funciones que no nos corresponden porque dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer en nuestro trabajo de gestor y terminamos siendo contable, terminamos siendo encargado de recursos humanos porque hay que desplayarse y volverse súper multifacético para hacer que las cosas se cumplan. De hecho, una de las cosas que yo más me emocioné hace un tiempito fue cuando se aprobó la ley de mecenazgo. Yo quería, obviamente, como todo el mundo que se mueve en este mundo, que la ley de mecenazgo funcionara.
pero bueno, no sé si sabes, ha tenido muchísimo problema para entrar en aplicación. Pero para mí la ley de mecenazgo cambiaría por completo el panorama de cómo se hacen producciones, actividades, iniciativas, de cómo se hace cualquier cosa en el mundo cultural. Aquí yo quisiera verlo pronto, esa ley de mecenazgo que realmente funcione. Tú sabes que la ley del cine funciona muy bien y yo quisiera que funcionara tan bien o mejor que la del cine, si te soy honesta. Esperemos que sí, hay que ver lo que depara el futuro. Totalmente. A los legisladores, ya saben, tienen tarea. Así mismo. ¿Crees que todavía hacen falta más espacios para que artistas emergentes puedan mostrar su trabajo? Ay, totalmente. Es uno de mis sufrimientos más grandes. Tú sabes que aquí, aunque tenemos espacios, porque no se puede negar, obviamente, que sí existen, son limitados. Y te voy como por rama. Por ejemplo, el artista plástico tiene un poco más de espacio que el artista de artes escénicas, por ejemplo. El artista plástico, por ejemplo, suponiendo que salga de la Escuela Nacional, la Escuela Nacional tiene sus propias exposiciones, hay múltiples galerías que siempre están buscando arte nuevo, arte fresco, pero como quiera siento que sí hacen falta más espacios, porque los espacios que tenemos no necesariamente siempre llevan el reconocimiento que merecen. Y por eso mismo, a veces, por la falta incluso de financiamiento, mucha gente tiene intención de siempre tener una exposición nueva en su galería, pero tú sabes, todo cuesta. Y traspolando eso al espacio del artista de artes escénicas, por ejemplo, eso es un tema que se ha conversado 1000 veces y que yo creo que de hecho está en auge ahora, que es la falta de teatro que hay en este país. Es una locura. O sea, de verdad, yo no tengo palabras para explicar el daño que hace el no tener teatro. Porque en este país hay talento de sobra. Yo sé que suena súper cliché que yo diga en este país hay talento de sobra, pero realmente hay talento de sobra y todos los días vemos personas que se capacitan más, que se preparan más, que tienen nuevas ideas, que tienen ganas de innovar, pero realmente aquí casi no hay espacios. Y los espacios con lo que uno entiende que uno sí podría confiar y contar, pasa que son del Estado. Entonces el Estado tiene control de ello. Por ejemplo, qué sé yo, por ponerte un ejemplo cualquiera, Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, que ahora va a entrar en remodelación. Si tú reservas una fecha en el Palacio de Bellas Artes para un espectáculo tuyo propio y el Estado tiene algún compromiso, ellos te quitan la fecha y ya, y no le importa. Y aunque, ok, esas son sus reglas porque es un espacio del Estado y hay que entenderlo, duele muchísimo. Al productor le duele. Aquí el que hace teatro porque lo hace con garra. Yo aquí a todo el mundo que hace teatro aquí yo solo admiro porque eso es lanzarse al vacío. Es sumamente satisfactorio, pero no es nada fácil. Las condiciones aquí son difíciles. O sea, aquí nada te lo ponen fácil. Aquí todo te lo ponen en la China. Y uno de mis deseos es, pero obviamente esas cosas se logran con la ley de mecenazgo, que ciertos inversionistas privados y gente que quiera hacer, tú sabes, colaborar con el mundo de las artes y de la cultura, se entren en esa ola de hacer teatro y hacer espacios. Y no todo tienen que, o sea, no es que hay que hacer teatros como el Teatro Nacional. Tú sabes, se pueden hacer teatro de pequeño formato, se pueden hacer teatro como formato Bellas Artes, formato la Sala de Manuel Rueda, que es la de la Escuela de Bellas Artes. Casa teatro, quizás. Casa de teatro, claro que sí. Y hay pocos. Por ejemplo, Tateamos, el de Blue Mall, está el Teatro López de Vega en Nuevo Centro. O sea, teatros de ese formato. Yo siento que se pueden hacer más. Obviamente, yo siento que yo por como experiencia siento que como un formato ideal serían como 400 butacas por lo menos. Quizá 200 se le queda chiquita. Pero sí, aquí la falta de espacios es terrible porque mata el talento entonces. Desanima a la gente. Alguien que tiene un proyecto, que tiene ganas de lograr esos proyectos con la falta de espacio, entonces se desanima y se tumban los proyectos. Es una pena. Así mismo es y lo complica completamente. Totalmente. Te lo digo yo que me he presentado un par de veces en casa de teatro y con el Teatro de Unive, con festivales. Realmente es algo súper retador
entre la producción, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, los permisos, más todo el ensayo que lleva de por Claro, medio. sí, porque hay gente que piensa que tú haces un espectáculo en un teatro en un fin de semana y ya. No. La gente se le olvida que sí, bueno, tú tienes función viernes, sábado y domingo, pero tú tienes que el lunes estar montando luces y tienes que montar escenografía y tienes que ensayar. Y eso, que es una producción corta, la que te estoy describiendo, de una semana en el teatro, es una corta. Que también, si existiesen más teatros, sobre todo privados, se pudiera dar ese gran deseo de los productores de hacer temporadas de un espectáculo. Exacto. Pero imagínate, con como tal la fecha en los teatros que hay, es bien difícil. Un poquitico, Sí. sí. Y desde tu perspectiva, ¿qué deberían hacer las instituciones públicas y privadas para fortalecer este ecosistema cultural? Ya me mencionaste un poco. Ahora puedes ampliar más. Wow, son tantas cosas. Mira, arrancando por, como te digo, regular sobre todo. Regular en el sentido de, o sea, tienes que, precios, tienes que regular cómo se vende el arte en el mercado. Tienen que tener una ley de mecenazgo que funcione. Tienes que brindar espacios funcionales y seguros. Tienes que, tú sabes que hay un tema que no se habla tanto, que para mí es uno de los grandes temas que tiene cultura en nuestro país, que es descentralizar la cultura. Nosotras porque vivimos en Santo Domingo, pero yo no me imagino viviendo en ninguna otra ciudad de República Dominicana, si es por la cantidad de arte al que yo voy a poder acceder. En nuestro país, las posibilidades que hay en Santo Domingo no hay en ningún otro sitio. Santiago se salva porque tiene el Centro León. Y el Centro León activo siempre y hay espacio y facilidades de todo. Pero para mí, una de las labores más grandes es descentralizar la cultura. Así mismo. A mí me causa una pena grandísima cuando y me llegan mensajes a cada rato a mi Instagram, en Let's Talk Art, de un niño de Puerto Plata que me dice que la sala, bueno, allá hay una sala de teatro que se llama la de Iván García, también tienen la Escuela Nacional, pero por ejemplo el niño me dijo, mira, ya yo estoy cansado porque mi profesor no llega, ¿tú sabes de alguna escuela que haya aquí? Y yo yo quisiera darte opciones, pero no. De hecho, el esparcir las escuelas estatales de arte es un trabajo que se está haciendo, que hay que continuar haciendo, porque la gente piensa como que sí, están ahí ya. No, ahora mismo, o sea, tiene que llegar a un punto donde en todas las provincias tú tengas una de cada una de las escuelas de arte visual, de arte dramático. Deberías tener una de cada una en cada una de las provincias. Y todavía hay provincias donde solo hay una o no hay ninguna. Entonces, yo siempre he dicho, quizá me estoy yendo un chinglejos, pero yo siempre he dicho que el arte salva a la gente. Puede parecer cliché, soñador, a mí no me importa, yo lo digo. Yo he visto gente salir de la delincuencia porque encontró el amor por la actuación. Yo he visto gente salir de la droga porque encontró el amor en hacer películas. Y eso está súper demostrado, no solamente aquí en República Dominicana. Y eso que, como te digo, aquí se hace arte con garra. En países, en ciudades donde el arte es aún mucho más accesible, hay mucho más facilidades para uno hacer arte, es un caso constante, es algo que se ve muchísimo. Así que yo siempre voy a abogar porque sea como una necesidad básica. O sea, el acceso a yo educarme, a yo trabajar en lo que yo quiero, yo lo veo como una necesidad básica. De verdad que sí. Sí, el ampliar las escuelas en todo el país. Totalmente. Yo siento que todo el mundo tiene derecho a poder ir a estudiar lo que le dé la gana. Así mismo es. Ahora me gustaría hablar de uno de los proyectos con los que muchas personas se identifican. ¿Cómo nace el Let's Talk RD? ¡Uepa! Bueno, mira, la historia no tan breve, pero como miti, medio larga, media corta. Te voy a contar un poquito de mí, rapidito, y del por qué. Porque mucha gente me dice, bueno, existe, pero el por qué es aún más importante. Cuando yo me gradué del colegio, yo empecé a estudiar Derecho.
Yo pensaba que yo quería ser abogada. Y realmente eso era lo que yo quería en el momento. Pero el arte, como te comenté ahorita, yo tengo una mamá bailarina. De hecho, tengo una abuela que es vestuarista, trabajó toda la vida en el carnaval vegano y es cantante también. Tengo muchos artistas en mi familia. Yo siempre he tenido el arte muy de cerca. Cuando yo estoy estudiando derecho, que digo, esto no es lo mío, yo empiezo a buscar a ver qué es lo que me falta, que no entiendo, no encajo. Y me fui a estudiar fuera, estudios liberales, porque aquí no existía la carrera, ya sí existe en UNIBE, que si me tocara ahora yo lo estudiara 100% estudios liberales en UNIBE. Pero en esa constante búsqueda, un día estoy con mi hermana, que es como la persona que mejor me conoce, y me dice, Miguel, pero es que yo siento que tú tienes una necesidad de hablar de arte, porque yo me vivía quejando con ella y todo, yo siempre me quejo con ella. Yo le digo, es que aquí los teatros tal cosa, o fulanita, mira, y se estaba cayendo el caballete en tal sitio. Y ella me decía, pero abre un espacio donde tú puedas hablar de esas cosas que quizás tú vas a encontrar más personas que quieran tener esa conversación contigo. Entonces, en el 2018, yo vivía afuera y por eso el nombre es en inglés y no en español. Yo soy amante de mi idioma, pero como está en inglés, lo quiero aclarar, que era porque yo vivía afuera, en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, pues si lo hago, voy a hablar con la gente de aquí, quizá con la diáspora, vamos a ver si aparecen y me hacen el coro. Entonces hice el Instagram, Let's Talk Art, y yo lo que empiezo a hacer es a subir videos míos, yo preguntando cosas que yo realmente no tenía la respuesta y quería conocerla. Yo decía, pero ¿por qué tantos artistas dominicanos se preparan en Santo Domingo, hacen sus bachilleres o hasta sus carreras universitarias y después se van? ¿Por qué se van tanto? Porque hay tanto escape de talento. Y todas esas preguntas que yo me hacía, yo las hacía en esa plataforma en Instagram. Y asimismo, pues como de chin en chin, la gente me fue siguiendo y yo empecé a tener conversaciones y yo me pasaba el día entero pegada al celular hablando con todo el mundo, que de hecho es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, en la comunidad de Let's Talk Art. Y la gente me fue preguntando de poquito en poquito como, bueno, y entonces yo vengo a vivir para acá en eso. Varios años después, vengo a Santo Domingo y la gente me dice, Miguel, tú haces muchísimas cosas de arte. Yo a todo lo que iba, todo lo subía. Si yo iba a un show de comedia, lo subía. Si iba a un museo, lo subía. La gente me dice, pero ¿cómo que tú te enteras de toda esa cosa? La verdad es que aquí nunca había habido, o por lo menos a mi alcance, que yo me haya enterado o no, un lugar que me comunicara esos espacios. Siempre cada lugar ha tenido su comunicación en privada, pero nunca ha habido un lugar que sea como un conglomerado de todas esas cosas. Entonces yo comienzo a literalmente hacer un post, un carrusel, con cosas que yo me enteraba que iban a pasar, pero cosas que para yo enterarme yo tenía que zancajearla. O sea, yo tenía que, si fui a un museo y vi un afiche de una cosa, le tiraba una foto, porque quizás ese museo no tenía Instagram. Y fue muy zancajeado, porque de verdad no hay otra palabra para describirlo. Fue muy zancajeado y yo comienzo a hacer esos carruseles que en ese entonces yo le puse agenda cultural. Entonces ahí cuando yo comienzo a hacer la agenda cultural, es que me empieza a seguir muchísima gente y yo digo, ay Dios mío, ¿en qué yo me metí? Yo me creé un trabajo que yo no tenía, pero asimismo, con ese requete esfuerzo que yo le ponía a la agenda y el trabajo que me daba y el trabajo que me sigue dando hoy, muchísimos mensajes me llegaban de, gracias, Miguel, por ti me enteré de tal cosa, por ti tuve un martes diferente, por ti fui a coger una clase de pintura y me desconecté de mi realidad, o gracias a esta publicación de Let's Talk Art fui a una clase de danza española y reconecté con mis ancestros españoles, o gracias porque quizá porque vi tal cosa, me pasé el domingo con mi mamá paseando en los museos de la zona colonial. Y esos mensajes y esa energía de la gente y sobre todo esa hambre, porque yo sentía que había como un hambre de consumir más experiencias, me hizo continuar y crecer y bueno, obviamente ya llegar a lo que se ha convertido Let's Talk Art hoy y que quiero que pues se siga alimentando de eso mismo siempre, tú sabes, porque al final no deja de ser una página de Instagram y muchas veces me dicen, no, porque tú eres influencer. Yo no, espérate.
puede ser quizá algo yo te estoy influenciando, ojalá sea algo bueno, pero realmente Let's Talk Art es, yo digo que es el reflejo de la necesidad que tiene la gente de conectar. La gente tiene necesidad de salir, de hacer algo diferente y de conectar con el arte, consigo mismo, con otra gente, y no estaba el espacio para hacerlo. De hecho, me hace muy feliz, y lo digo abiertamente, que después de que hice Let's Talk Art, han habido otras páginas, otro Instagram que han surgido desde la misma idea. Y eso me gusta porque eso significa que se está multiplicando el mensaje. Ese mensaje de vamos a compartir todo porque República Dominicana y Santo Domingo no puede ser que lo único que haya para hacer es sentarse a beberse una cerveza. Entonces, pues nada, es como la historia medio corta. Realmente yo puedo decir que eres una fuente de inspiración, porque cuando yo estaba con lo de la pensión de los artistas, tú fuiste una de las fuentes Ay, Dios que yo busqué para comenzar la tesis. Y a base de ti yo dije, pero déjame crear una plataforma similar pero diferente y tomarla de inspiración. Y más que influencer, yo diría que tú eres comunicadora e inspiración de las personas para que conozcan más su cultura, su país y el arte que tenemos como dominicanos. Ay, gracias, qué linda. ¿Qué necesidad identificaste que te hizo decir esto hace falta? Eso mismo. O sea, son varias necesidades. Mira, la primera necesidad, como te comenté, es esa de conectar. Conectar. Pero mira qué pasa. Va a sonar un poco raro esto que te voy a decir. Porque yo soy joven. Pero los jóvenes de hoy en día tienen muy poco conocimiento de cómo somos lo que somos y por qué somos lo que somos. Yo siento que existe un vacío muy grande que hay que llenar desde muchos aspectos, desde la educación, desde la cultura, desde el trabajo en la casa, en el hogar. Siento que hay una necesidad muy grande de conocer quiénes somos. Yo me he encontrado con jóvenes más, o sea, y tienden a ser más joven que yo, que no saben de su historia, no saben quién fue Mamá Tingó, no saben quiénes fueron la hermana Mirabal, no saben quién fue Cándido Vidó. Entonces yo decía, pero es que no puede ser. No me hace sentido. O sea, son personas que han definido nuestra historia, que son quienes han construido nuestro folclore, son quienes han literalmente dicho República Dominicana es esto y se maneja así por esto y esto. O sea, son como los fundadores de nuestra cultura. O sea, ¿cómo puede ser posible que los jóvenes que estamos echando para adelante, porque como mismo ahorita te dije que estoy muy orgullosa de muchas cosas que hacemos los jóvenes, de otra cosa no estoy tan orgullosa? Y no puedo solamente culpar el joven, también culpo el sistema de educación y culpo el sistema, porque no la cultura, culpo el sistema educativo a nivel de cultura, sí lo culpo porque me enteré el otro día que en el colegio que no es obligatorio ya todos los años da historia dominicana. No sé si tú lo sabías, me comentaron eso y me quedé en shock total. Yo opino que todo el mundo debería dar educación artística, apreciación artística, historia dominicana. O sea, el que no conoce su historia, hay una frase muy popular por ahí, está condenado a repetirla. Y yo soy fiel creyente de que tú tienes que saber de dónde tú vienes. Porque si tú no sabes de dónde tú vienes, tú no sabes quién tú eres. Y si tú no sabes quién tú eres, ¿qué es lo que tú estás haciendo en la vida? Exacto. Así pienso yo. Yo Entonces, también. Let's Talk Art se fue convirtiendo como en respuesta de todas esas cosas que yo veía, en respuesta de, ¿tú quieres evento? Yo te doy evento. ¿Tú quieres biografía de artista dominicano? Yo te doy biografía de artista dominicano. ¿Tú quieres explicación de qué son las cosas? Pues ven, yo te la doy. A todo esto, yo no soy que la persona que más sé de nada. O sea, yo soy, como te digo, una joven en constante aprendizaje y crecimiento y yo trato de exponerme a lo más que yo puedo. Y claro, obviamente cuando yo voy a hacer un contenido, yo necesito que ese contenido sea lo más responsable posible y yo lo que no sé me lo aprendo y busco y cuido mucho lo que sale. Cuido mucho lo que sale en Let's Talk Art porque me siento en cierta responsabilidad de llevar una comunicación de calidad y sana. Entonces sí, yo creo que Let's Talk Art es una respuesta a todas las cosas que se están perdiendo en nuestra sociedad.
Realmente sí. Y aquí le estamos manteniendo como comunicadoras de la cultura que somos nosotras dos. Totalmente, y te lo aplaudo, de verdad que necesitamos más como nosotras. Así mismo. A veces vemos el resultado final de los proyectos, pero no vemos todo el trabajo detrás. ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos de construir una comunidad alrededor del Stark RD? Wow, nunca me habían hecho esa pregunta. Mira, desafíos hay varios. Desafío te puedo decir, ese de hacer la agenda cultural es un desafío grande. Yo me paso todos los días recopilando actividades para poder tener agendas a fin de mes, a mediados de mes. Me paso todo el tiempo recopilando, porque el dominicano, yo no sé por qué, y me incluyo, obviamente, yo no sé por qué tenemos como una mala costumbre de no escuchar ni comunicar bien las cosas. No sé, como que tenemos una costumbre de que no acostumbramos a... Una costumbre de no Del acostumbramos. cuento, se podría decir. O sea, como que no damos todos los detalles de las cosas, no explicamos cómo son las cosas al 100%. Y tú sabes que otro desafío bien, bien grande es hacer las cosas como tú entiendes que están correctas. Ujú. Yo siempre, como te digo, he tenido una visión muy clara de lo que yo quiero que sea y lo que es Let's Talk Art. Pero siempre va a aparecer muchísima gente, y siempre aparece muchísima gente que me dice, tú deberías hacer esto así, tú deberías hacer tal cosa, pero mira, si tú dices eso así, tú no te va a pegar. Eso no está trending. Tú no estás haciendo los trends que están de moda. Bueno, a mí no me interesa estar de moda. Yo lo que quiero es decir las cosas como son y tratar de poner un granito de arena en la sociedad. Pero mira, no te van a consumir así porque tú no estás haciendo contenido viral. Y yo, bueno, no me interesa ser la persona más viral del mundo si no te estoy dando un contenido de calidad. Y es muy difícil a veces ir en contra de la corriente. Pero yo lo voy a seguir haciendo porque yo tengo la firme creencia de que cuando uno es fiel a lo que uno cree y lo que uno hace, le va bien en la vida. Pero es muy difícil a veces. Hay mucha gente que quiere aplastarte una palabra dura, pero hay mucha gente que no quiere que el otro brille. Sí, los haters. Ajá. Entonces hay que tener mucha madurez emocional para meterse en este mundo público, porque aunque Let's Talk Art es Let's Talk Art y no soy del todo yo, sí soy yo, ¿me entiendes? Al final, la cara detrás de Let's Talk Art soy yo. Entonces, cuando alguien me hace una crítica o algo, siempre uno trata de cogerlo desde el lado constructivo, pero a la gente a veces se le olvida que detrás de una marca hay una gente. Y al final, Let's Talk Art soy yo. Y la gente puede quizás no ver mi cara mucho en el Instagram, pero sigo siendo yo, una gente, o sea, que siente y que quiere trabajar a base de buenas intenciones y buena fe. Pero nada, hay que creer en lo bueno siempre. Sí, incluso como en el capítulo anterior yo hablaba con Kaylee Kenneth, es muy normal que nosotros que estamos en las redes tengamos, vamos a decir, un personaje fuera de nuestra vida real para mantener cierto contexto y pudor de contenido. Totalmente. De hecho, hay muchísimas cosas que yo no comparto. O sea, yo no... Por eso te digo que al final Let's Talk Art es la marca que yo he creado y es el espacio que yo he creado. Porque al final Let's Talk Art no es Miguelina 24/7. Yo me veo como un canal. Yo me veo como un medio. O sea, yo me veo como un vehículo para que te llegue esta información. No como ven a ver mi rutina de maquillaje. Exacto. Tú sabes. O sea, no es lo mismo. Esto es un espacio de educación cultural, de concientización artística y de... Visibilidad. Totalmente. De visibilidad para artistas, para los Exacto. artistas y la gente que está trabajando en este mundo de la cultura. Exactamente. Y también me gustaría saber, ¿cuál ha sido uno de los momentos más gratificantes que has vivido gracias a esta iniciativa? Wow. Mira, te puedo mencionar dos. Primero, uno... Ok, te voy a mencionar, porque el más importante lo voy a dejar de segundo. Pero hace un tiempito hay un premio que se celebra aquí que se llama YMOCA, el Young Musician of the Caribbean Award, el premio de los jóvenes de música clásica, que es un premio que reúne músicos jóvenes clásicos del Caribe. Y
quienes organizan, los organizadores del premio, me llamaron para que hiciera la maestría de ceremonias de ese premio. Y yo me quedé en completo shock porque yo no soy maestra de ceremonias. Entonces, cuando me lo dijeron, yo le dije, mira, pero tú sabes que yo no soy maestra de ceremonia, ¿verdad? Y ellos me dijeron, sí, lo que pasa es que queremos una persona que tenga la sensibilidad que amerita este espacio. Y yo me sentí muy honrada y muy humilde. Los recibo con mucha humildad porque el encaminar y el ser el hilo conductor de una noche tan especial para tantos jóvenes significa muchísimo. Yo lo cogí con mucho respeto y estudié muchísimo y eso fue un momento muy gratificante que me llegó, esa oportunidad me llegó por Let's Talk Art y lo valoro y lo agradezco y lo abrazo infinitamente. Y te puedo mencionar otro momento que me hizo muy, muy feliz, que yo un día lo compartí en mis stories, que fue que estando en la ciudad colonial, yo estaba enfrente de la ENAF, que es la Escuela Nacional de Artes Visuales, y ellos tienen una exposición ahí, y yo dije, bueno, déjame entrar y ve qué hay, porque son obras de los chicos, de los estudiantes, a ver qué está pasando. Y entro y la veo, no sé qué, y hay una niña, una niña, podía tener 13, 14 años, y se pone a preguntar sobre la escuela a una señora que trabaja ahí. Y yo estoy escuchando, no intencionalmente, pero tú sabes, yo estaba ahí al lado. Y ella le dice, y entonces, ¿cuántos años hay que tener? Y, y se paga, y no sé qué. Y empieza a preguntar. Y la señora, como le da toda la información, y me llamó la atención la chica, se veía como súper simpática y linda. Y yo le digo, ay, ¿tú quieres estudiar artes visuales? Cuéntame. Y empezamos a hablar un ratico y yo le dije como al final de la conversación ya, o sea, hablando como de la vida y arte. Al final de la conversación le digo, mira, cualquier cosa que tú necesites, yo estoy aquí a tu orden. O sea, lo que sea que tú necesites, mira, mi Instagram, cualquier cosa, escríbeme. Y porque me encanta ver a la gente haciendo sus sueños realidad a través del arte. Yo sé que es súper cliché, pero me encanta. Y pasan como 2 semanas y ella me escribe y me dice, mira, yo estoy teniendo problemas porque mi mamá no quiere que yo estudie artes visuales, no sé qué hacer, no sé qué. Y yo le digo, mira, yo sé que es difícil. Yo sé que la familia tradicional dominicana le cuesta mucho entender que del arte se puede vivir. Porque es verdad que uno pasa mucho trabajo, pero sí hay una luz al final del túnel. Sí hay artistas que viven de su arte. Y yo creo que cuando uno tiene una pasión, lo último que se pierde es esas ganas y esa fe. Y yo le dije, óyeme, lucha por lo que tú quieres en tu corazón. Al final, si eso es lo que te gusta, tú lo vas a hacer bien y tú le vas a dedicar todo el tiempo y el esfuerzo del mundo, si eso es lo que realmente te gusta. Y hablé muchísimo con ella y seguíamos hablando durante meses. Y como 1 año después de eso, ella me dice, finalmente me dejaron estudiar. Y a mí eso me rebosó con una alegría que yo no te puedo describir. Entonces, con este cuentico, lo que te quiero dejar como te quiero responder la pregunta es diciéndote que todas esas conversaciones a mí me dan una alegría infinita. Porque yo sé que vivimos en un país donde estudiar artes, vivir del arte, trabajar en las artes es difícil. Se necesitan muchos pantalones y no es la vía más fácil. No es la vía fácil. Entonces si yo puedo, aunque sea acompañar a una persona en ese proceso, a mí eso me llena de una felicidad infinita. Porque yo amo el arte y lo entiendo y lo valoro y toda la vida lo he vivido. Entonces, esos momenticos son inigualables. Te creo. Yo misma que estudié estudios liberales en UNIBE, fue muy retador. Porque incluso yo primero comencé estudiando comunicación y después me cambié a estudios liberales. Realmente este podcast surgió de una mezcla de ambas carreras. Yo me considero comunicación de cultura y arte. Claro. Y también de emprendimientos. Y algo muy interesante es que la gente cuando yo le decía que estudio liberales me preguntaban qué es. Uh-huh. Y yo respondía con palabra clave. Estudios liberales está basado en la economía naranja y se trabaja básicamente cultura, arte, negocios, emprendimiento y voluntariado. Se lo decía así clave. Y algo muy curioso es que siempre me decían, ¿y cómo tú vas a comer de eso? ¿De dónde tú vas a sacar para eso? ¿Con qué se o sea, ¿con qué se come? Y eso, claro. Totalmente. Claro. Pero sí, señores, sí se puede comer del arte. Exacto. Da trabajo, pero aquí se estamos. puede. Claro que sí. Hay algo especial que tiene también mucho que ver con lo que estamos diciendo, ya que mencionamos a UNIBE, que en esta conversación
Y es que no nos estamos conociendo hoy. Nos conocimos en Malla Naranja, una iniciativa que reúne a jóvenes emprendedores, creativos y proyectos con mucho potencial. Y recuerdo cuando Sonar Quisqueya era solamente una idea de investigación. Para mi tesis, tú ya conocías mi proyecto. Claro. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo te sientes al ver que una idea académica terminó convirtiéndose en este podcast real? Me encanta. Mira, yo creo muchísimo como te comenté ahorita, soy fiel creyente de que hay que educarse, hay que prepararse. Entonces, asimismo, yo creo demasiado en los espacios donde uno puede incubar ideas. Yo creo demasiado en ese proceso creativo, en ese proceso de educación, en ese proceso de desarrollar una idea. O sea, ese espacio donde nadie te juzga, tú tienes toda la libertad del mundo para crear, para idear, para construir, para explorar. Ese espacio, esa incubadora es clave fundamental para la innovación y el progreso. Eso no falla. Quien sea, cualquier persona que tenga un espacio seguro, apoyado, sustentado para crear, para innovar, eso es un éxito asegurado. Yo, como te digo, Malla Naranja, esa iniciativa me parece fabulosa. ¿Qué te puedo decir? O sea, cualquier proyecto que se trabaja con pasión y que se trabaja con esfuerzo y que, te digo, tiene el permiso de darse y de progresar, me parece una maravilla. Yo creo que es un privilegio. Quien sea que se le da la oportunidad de tener una incubadora de ideas es un privilegio. Y te felicito y, como te dije, me llena de emoción que hayan más personas sumándose a esto. Porque cuando yo me fui fuera, que yo dije que yo iba a estudiar artes liberales, a mí me dijeron, ¿qué es eso? ¿Pero para qué? Entonces, bueno, mi carrera se llama Global Studies, pero es literalmente lo mismo que estudios liberales. Yo creo demasiado en ese espacio, porque el que no le dan permiso de soñar y de crear y de inventar y de equivocarse, no crea nada. Es muy difícil. Con una corriente atrás de ti, ¿qué tú vas a crear? Así que me parece maravilloso, de verdad que sí. De hecho, me encanta cuando sobre todo pasa en instituciones educativas donde tú tienes el apoyo de un profesorado capaz y que te dan todas las herramientas para tú lograrlo. Bueno, tú eres el vivo ejemplo de que sí se puede. Realmente sí. Para mí eso tiene mucho significado porque demuestra que las ideas pueden crecer cuando encuentran personas que creen en ellas. ¿Crees que los espacios colaborativos son fundamentales para el desarrollo de proyectos culturales? Totalmente. De hecho, existe un concepto muy erróneo de que la cultura es solo arte. Pero no, la cultura es historia, la cultura es antropología, es sociología. La cultura, para que funcionen los proyectos culturales, tienen que haber financieros, tienen que haber administradores. Entonces, obviamente, o sea, todos los trabajos que funcionan y que son exitosos es porque acaparan todos los sectores, todas las secciones, todas las aristas. Un proyecto no va a funcionar si tú no tienes los números, pero tampoco va a funcionar si tú no tienes el de recursos humanos. Yo soy fiel creyente de trabajo en equipo, del colaborar, del reconocer que tú eres bueno en tal cosa y yo soy bueno en tal cosa. Entonces, si estamos juntos, pues somos el doble de bueno. Completamente. De hecho, cuando rompamos esa percepción errónea de que lo cultural es solo artístico y lo artístico es solo arte, entonces yo entiendo que vamos a poder tener una visión distinta de hacia dónde estamos creciendo como industria. Realmente es muy importante todo lo que mencionas, porque sin esta visibilización, ¿qué fuéramos los dominicanos? Totalmente. Y ya que anteriormente mencionamos a Malla Naranja, cuéntanos un poco sobre tu experiencia dentro de ese espacio. Bellísima. Mira, a mí me invitaron a Malla Naranja y me invitaron a formar parte de un panel. Cuando me invitaron, yo no la conocía, la iniciativa. Yo la conocí el año pasado, cuando me invitaron a ser parte. Y me encantó. Bueno, primero,
valoro muchísimo y me siento súper honrada de que me hayan invitado a ser panelista. Pero lo que yo más disfruté, más que estar en ese panel y poder aportar un poquito quizá con mi experiencia a ese panel, lo que yo más disfruté fue escuchar a los jóvenes que están estudiando y preparándose. Maya Naranja, como te mencionaba ahorita, se siente como una incubadora de ideas y se siente como un trampolín a proyectos. Porque tú escuchas a todos los jóvenes dando sus ideas, recibiendo consejos, preguntando, recibiendo feedback, que la gente que se lo está dando de un espacio de buena fe, de corazón, de te quiero ver triunfar y quiero que trabajemos juntos en esta industria. Así que me parece un espacio bellísimo. Quiero que dure toda la vida, que se amplíe, que más gente pueda participar, porque lo que yo vi crecer ahí fue bellísimo, bellísimo. Yo diría que Maya Naranja es un salto cuántico para los jóvenes. Totalmente. Porque yo que participé como estudiante, mira hasta dónde he llegado. Totalmente. Y como el ejemplo que soy, la inspiración que soy para estos chicos, yo realmente recomiendo que todos los hagan porque es muy chula la experiencia. Claro que sí. Y para quienes nos escuchan y quizás no lo conocen, Maya Naranja se ha convertido en una plataforma muy importante para emprendedores y creativos. ¿Qué impacto crees que tiene este tipo de iniciativas para nuestros jóvenes? Mira, lo primero, y yo creo que lo más importante, es que es una demostración de que sí tenemos profesionales capacitados en la economía naranja. Eso es lo primero. Y segundo, si estás en un espacio de colaboración con esos profesionales que están trabajando y son exitosos en la economía naranja, ese espacio es como una seguridad que recibe el estudiante de que estás en un camino que florece. Porque Maya Naranja, junto con su universidad, con UNIBE, vienen como a romper ese concepto del que hablaba ahorita, de que en esto no se puede vivir y no se progresa. Maya Naranja te junta literalmente con profesionales que están trabajando y viviendo de esto. Entonces es como la contradicción ideal para el joven que está creciendo y que quiere echar para adelante en cualquiera de las áreas de tu economía. Y como te digo, la herramienta de tener maestros que te están impulsando y motivando a llevar esos proyectos del papel a la realidad es maravilloso. Realmente sí, y es mágico todo el proceso. Totalmente. Y aprovecho para recordar que la próxima edición de Maya Naranja será el 30 de junio al 14 de julio. Si van, pueden conocer a Miguelina en persona. Así que les recomiendo aprovechar y conocer un poco de la Escuela de Estudios Liberales. ¡Qué linda! ¿Qué pueden esperar las personas que participen este año? ¿En Maya Naranja? Uh-huh. Bueno, mira, yo te soy sincera, no estoy tan familiarizada con qué va a pasar en Maya Naranja este año. O sea, no conozco también el itinerario, pero si estás pensando en estudiar cualquier carrera de la economía naranja o ya estudias, te recomiendo que vaya. Porque van, como hemos mencionado antes, hay profesionales capacitados para orientarte. Hay siempre, o sea, la edición anterior y me parece que en todas las ediciones se han tratado distintos temas. O sea, se habla de artes visuales hasta artes escénicas, hasta comunicación, todo tipo de ramas dentro de las artes liberales. Y es un espacio perfecto para, aparte de, si no estás seguro, asegurarte de que sí quieres trabajar y estudiar en la economía naranja y explorar lo mucho que te puede dar una carrera como esta. Como te digo, si yo pudiera elegir ahora dónde yo voy a estudiar, yo estudié arte liberal en UNIBE. Pero cuando me tocó no tenía esa posibilidad. Pero 100% a todo el mundo que vaya. De hecho, el año pasado hubo una charla que me llamó demasiado la atención. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era como el impacto del arte público. Y yo siento que, wow, esa es una de las áreas en nuestro país que más cariño necesitan. El tú... Y aprovecho y hablo un poquito del arte público porque esa charla que sucedió en Maya Naranja fue como un llamado a estas personas que tienen el privilegio de estudiar en universidades privadas a trabajar por el arte público. Aprovecho y digo que el arte público para mí es como una llave mágica. Es una llave mágica a una ciudad más bonita,
a una ciudad más pensante, a una ciudad más crítica y a una ciudad expuesta a arte. A una ciudad que no está acostumbrada a estar expuesta, al menos que lo busque. El arte público es una de esas herramientas y una de esas cosas, una de esas manifestaciones que en vez de tú buscar el arte y exponerte, él te encuentra a ti. Yo creo que el arte público es el único capaz de hacer algo así, porque para tú ver una escultura o una obra de arte, tú tienes que entrar a un museo o una galería. No, el arte público se presenta ante ti y te obliga a ser crítico y a observar. Así que, igual que como esa charla, estoy segura que van a haber muchísimas otras propuestas maravillosas. Sí, incluso hablando de arte público, en Estudios Liberales hay una clase que se llama Espacio Público, que nos enseñan mucho de eso y visitamos murales, hacemos un recorrido de murales y es súper interesante. Fabuloso, me encanta. De hecho, quienes estudian arquitectura y las ingenierías, yo sé que tratan por encimita el tema, pero es algo que yo motivo a todos, incluso no solamente personas que estudian artes liberales, pero a todo el mundo que trabaje en cualquier área, a que siempre tengan presente un espacio para dedicarle al arte público. Así mismo. Y vamos a hablar ahora de actividades culturales. ¿Qué eventos, festivales o iniciativas crees que debemos tener en el radar para los próximos meses? Uy, hay de todo. Miren, es más, voy a sacar mi agenda. Pero, así comenzando, les comento que Casa de Teatro, que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, tiene ahora mismo un festival de jazz. Ese festival de jazz es todos los jueves de junio y julio. Y luego también tienen el ciclo de cine. El ciclo de cine de Casa de Teatro es maravilloso y es todos los lunes de junio y de julio también. ¿Y qué más tenemos? Tenemos varias cositas. Mira, últimamente he ido varias veces al Museo de la Catedral en la Ciudad Colonial. Me parece maravilloso. Aparte de que es el Museo de la Catedral, primada de América, tienen actividades fabulosas. Tenemos el Festival de las Flores en Jarabacoa. Tenemos Expo Mango, que es parte de nuestra cultura también. En el Museo Mundo del Ámbar se están reuniendo varios grupos últimamente para hacer un recorrido por las alcantarillas de las atarazanas reales. Eso es una experiencia que yo motivo a todo el mundo que haga. Eso me transformó. Yo no sabía ni que eso existía en nuestra ciudad colonial. Es maravilloso. Me encanta. Asimismo, en el Museo Bellapart hay muchísimas actividades alrededor de su exposición de Jaime Colson, que está maravillosa. Les recomiendo a todos que vayan. ¿Qué más tenemos? Tenemos teatro en distintos espacios. Pueden entrar a Let's Talk Art y ver la agenda, pero tenemos en Bellas Artes, en el Teatro Nacional, en Casa de Teatro, en el Centro Cultural Banreservas, en el Teatro Guloya. En el Teatro Guloya, de hecho, está comenzando ahora, en junio, y estará en junio y julio, la edición de Teatro Chiquito, que es un festival que hacen de teatro para los más pequeñitos, que me parece maravilloso, exponer a los más pequeñitos a teatro desde una temprana edad. Asimismo hay unos talleres muy interesantes en la UNFU alrededor de su carrera de música. Hay muchísimos talleres geniales de producción de música para cine. Eso está genial, me encanta. También el Centro León, no sé si conocen la iniciativa, pero tuvo el Prado en las calles, que el Prado en las calles fue, literalmente trajeron, fotografías de varias de las obras más icónicas del Museo del Prado en Madrid e hicieron una instalación literalmente en las calles. Y esa exposición estuvo en Santiago, en el Centro León, ahora está en Punta Cana, en el Centro Cultural Rainieri, y luego seguirá viajando en el país a través de distintos centros culturales. Y les auguro que disfruten de esta exposición, porque es un tesoro, es una joyita. Y pues nada, busquen la agenda del Stock Art. Hay muchas cosas. Síganla en Instagram para más contenido. Ay, sí, hay mucho. ¿Hay algún proyecto en particular que te emocione? Mío, personal. O como de cualquier persona. Tuyo en específico. Wow, mira. Hay varios. Yo no sé si yo puedo hablar de eso. Si tú no puedes hablar de eso, puedes decir otro tema. Mira, tengo un podcast que se llama Hablemos de Arte,
que últimamente ha sido como mi bebé, porque he dedicado la mayor parte de mi tiempo y de mi esfuerzo a echar ese proyecto para adelante. Lo amo y lo adoro, literalmente es mi bebé. Ahora en julio cumplimos 1 año, pero 1 año, aunque parezca muchísimo, se va volando. Ha sido una experiencia bellísima y siempre hemos querido que sea un proyecto no solamente para los artistas, pero que sea un proyecto para todo el mundo, que todo el mundo pueda ponerse a escuchar y aprender algo. Yo trato de que siempre hablemos sin tecnicismos y como sin complicaciones, porque tú sabes que muchas veces la gente piensa que el arte es una cosa complicada y no, nosotros queremos romper esa barrera de que el arte es inaccesible. Ese es un proyecto que trabajo en él todo el tiempo, que me encanta y lo adoro. Y bueno, otras cositas que vienen por ahí. Y más adelante seguiremos hablando de tu podcast. Que chulísimo. Básicamente ya casi estamos entrando en ese tema, en el bloque 6. ¿Cómo imaginas el proyecto del sector cultural dominicano en los próximos 5 años? Wow. Mira, todo depende. Pero yo siento que vamos en muy buen camino. Depende porque, como hablábamos ahorita, hay varias decisiones grandes que están listas para ser tomadas. Lamentablemente o agraciadamente, uno actúa desde su lugar, ¿verdad? Yo colaboro como puedo, pero como te comentaba, esas decisiones grandes de fortalecer nuestro sistema de educación a nivel cultural se la dejamos a otras personas, pero en lo que me consta a mí y lo que yo veo, que ha sido un crecimiento inminente de la industria. Mira, yo siento que al pasar los años, y así seguir haciendo en los próximos años, el arte se ha ido como reinventando. Yo siento que antes hablábamos de arte y solamente hablábamos de las 7 artes. Tú sabes, y eso que lo de las 7 artes es relativamente nuevo. Pero siempre hablábamos como de las artes ya establecidas. Pero yo siento que en los próximos años vamos a continuar viendo un crecimiento de como una revolución artística que siento que está ocurriendo. Siento que también estamos viendo una revolución en la música. Siento que nuestra música está evolucionando muchísimo. Tenemos múltiples artistas nuevos con propuestas nuevas, propuestas chulísimas y completamente exportables. Siento que nuestro sector música, nuestra industria de la música está creciendo y está variando mucho. Y definitivamente ahí vamos a ver un cambio drástico. Yo siento que en 5 años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, wow, mira cómo estamos ahora y mira cómo estábamos antes. Realmente siento que hay un gran surgimiento de artistas jóvenes. También veo un cambio muy grande en nuestro cine. Tú sabes que el cine dominicano por muchos años fue definido por la comedia y solo por la comedia. Pero ya hace unos años para acá el cine es muy variado. Ya tenemos un poquito de todo. Yo siento que el cine dominicano ha madurado en sobremanera. Sobre todo, bueno, no los invito a que vayan porque ya se va a haber acabado cuando ustedes escuchen esto, pero ahora se está terminando hoy el Festival de Cine Hecho en RD, que es un festival que trae nuevas propuestas al cine de películas y cortos dominicanos. Y estando ahí, viendo esas películas que fueron grabadas, de hecho, hace 3 y 4 años y ahora están viendo la luz por primera vez, porque eso pasa muchísimo, entre la postproducción y el lograr llevar tu película a una pantalla grande, es un trecho muy grande, pero siento que esa es otra industria que está avanzando muchísimo, está diversificada. Ya yo no puedo hablar del cine dominicano como comedia y ya. Antes sí, antes la comedia lo definía, pero ya no, ya tenemos drama, tenemos thriller, tenemos de todo y es cine bueno. Es cine de calidad. Muy bueno. Yo, de hecho, voy a utilizar el espacio y quiero resaltar varias producciones que me dejaron con la cabeza loca. Vi una película que se llama La corta vida de las flores, protagonizada por Judith Rodríguez y Héctor Aníbal, maravillosa. Vi un documental que se llama La nieta de mi abuela, de Cine Carmelita, genial. Y así mismo puedo mencionar muchísimas otras propuestas nuevas. Así que pasos lentos,
pero firmes, muy firmes, y una transformación bellísima. Siento que estamos en esa transición, tú sabes, que así mismo como cambia la sociedad, el arte es un reflejo de la sociedad. Sí. El arte, lo que vemos en el arte es la sociedad. Entonces, siento que como mismo la sociedad avanza, nuestro arte ha evolucionado y continuará evolucionando. Así mismo. Incluso como mencionaste lo de los músicos, me llegó a Adriana Torrón a la mente, que ella es una artistaza que después de que estuvo en Got Talent, sí, claro que sí. De hecho, se ha disparado. Got Talent me parece una plataforma maravillosa. Yo estoy muy feliz con Got Talent porque es una plataforma genial para los artistas, bueno, que ellos aceptan muchas ramas, no solamente música, pero sí, porque tenemos acrobacia y bailarina y demás. Pero Got Talent, al igual que otras múltiples plataformas, me parecen maravillosas. De hecho, hay varios espacios que están fungiendo como plataforma de artistas emergentes. Y eso me encanta. Hay un lugar nuevo. Bueno, no tan nuevo ya creo, pero se llama The Green Room. Y hay otro que se llama Velvet Room. Velvet Room está en la Enriquillo. Y esos dos lugares, sobre todo, se han ocupado de llevar artistas nuevos y emergentes. Comediante, cantante, magos. Y me parece genial. Me encantan esos lugares que sirven de plataforma para el talento emergente. Sí, The Green Room es chulísimo. Incluso en Irish Pop y Shots también he visto que llevan bandas. Así mismo, me encanta. Hay mucho. Bulldog. Hay uno por Naco que se llama Copa y algo que no me sé bien el nombre. Sí. Así que se los aplaudo muchísimo. De verdad que sí. Realmente sí. Ahora sí vamos a pasar con el podcast. Y quiero que conversemos de cómo surgió la idea que mencionaste un poco. Ahora amplifícanos un poquito más. Claro. Mira, hablemos de arte. Surgió por esas mismas ganas que te comentaba de tener conversaciones. ¿Te acuerdas cuando surgió Let's Talk Art? Esas ganas de tener conversaciones, de hacernos preguntas, de entender por qué las cosas son como son. Yo sentía que Let's Talk Art, porque es un Instagram, a fin de cuentas, se me estaba quedando corto en el sentido de mi formato. Porque yo puedo subir video, pero son videos cortos, carruseles, pero son carruseles cortos, para poder tener conversaciones más amplias, como esta que estamos teniendo aquí. Yo necesitaba este formato. Entonces, Hablemos de Arte ha sido eso. Yo siento que Hablemos de Arte es como una extensión de Let's Talk Art. De hecho, se llaman igual. O sea, Let's Talk Art en inglés, pero en español significa Hablemos de Arte. Que por eso el podcast se llama así, porque te acuerdas que te dije que es en inglés porque yo estaba viviendo fuera. Y pensé muchísimo, de hecho, cambiarle el nombre Let's Talk Art y ponerle Hablemos de Arte, pero bueno, ya como que creé una identidad de marca y se quedó así. Pero Hablemos de Arte, por eso se llama así incluso, porque es una extensión de Let's Talk Art, es una extensión de todas esas conversaciones y todas esas preguntas que yo me hago en esa plataforma y que surgían en esa plataforma, llevadas a un formato un poquito más extenso. Sí, a mí incluso yo consumo tu podcast. Ay, y es chulísimo. Y a mí me hizo mucha ilusión cuando tú llevaste a Roger a uno de los capítulos, porque yo dije, mi infancia. Totalmente, yo me sentí así mismito. De hecho, nuestros invitados son muy... Mira, un podcast no funciona sin tu invitado y sin tu oyente. Y agradezco muchísimo a todos los oyentes que tenemos y le agradezco infinitamente a todos los invitados que sacan de su tiempo para ir a hablar con nosotros, porque cada una de las conversaciones que preparamos, las preparamos con mucho amor y mucha entrega y con muchas ganas de tener una conversación de calidad, una conversación que la gente no sabía que necesitaba quizá, y cuando la escuche diga, cónchale, que yo me lo preguntaba eso también. Entonces, nuestros invitados han sido maravillosos hasta ahora, la verdad que sí. Me encanta. Realmente Sonar Quisqueya nació similar también. Claro. Con un espacio así de confianza. Y yo estoy súper agradecida que tú estés aquí. Ay, gracias. Porque tú realmente eres la fuente de inspiración y el ejemplo que a mí me diste para poder crear este espacio. Ay, gracias. La verdad que es un honor para mí. El que me digas que yo serví de inspiración me
me rebosa el corazón, de verdad, y me siento, o sea, y lo recibo como con mucha humildad y mucho agradecimiento, porque yo me sentía muy sola al principio en esto. Yo estaba sola y varios años después de mucho guayar la yuca, ya siento que tengo colegas y eso me hace muy feliz. Me encanta que te sientas así, porque esa es la idea, que te sientas en confianza y que podemos durar horas tú y yo hablando Totalmente de esto. Y cuéntame, ¿cuáles son tus temas favoritos, lo que más disfrutas en abordar en tus podcasts, en tus capítulos? Wow, temas. Mira, depende del invitado, pero a mí me gusta un poco de todo. A mí me gusta que la gente conozca la historia de las personas. Muchas veces, como lo hablábamos ahorita, la gente no se acostumbra a investigar sobre alguien, no nos acostumbramos a investigar la historia de nuestros comunicadores, de la gente que ha dejado huella en la televisión, de quienes han transformado nuestra industria del teatro. Y las historias a mí me mueven algo especial porque humanizamos el trabajo. Cuando tú escuchas a una persona decir, bueno, mira, yo vivía en este barrio y mi papá y mi mamá me decían que si yo iba a bailar ballet, me iban a botar de mi casa. Si yo me tuve que ir del barrio para poder bailar ballet. No es lo mismo a tú simplemente ver un bailarín bailando. Entonces las historias mueven algo muy, muy, muy cerca de mí. Las historias me encantan. También me gusta llevar a la mesa preguntas actuales, preguntas que nos estamos haciendo en la calle y que quizás no tenemos acceso a las personas de una forma tan fácil para preguntarles automáticamente. Me encanta, por ejemplo, escuchar la opinión de nuestros artistas y su vida profesional, porque yo soy el que cree que uno aprende de cabeza ajena. Yo creo que escuchando la historia y los retos y la forma en la que tú has logrado superar obstáculos y construir tu carrera, para mí es una forma de enseñar. Y yo creo que Hablemos de Arte sí se está convirtiendo en ese vehículo de mensaje y de experiencia y de vivencias que puede hacer que la gente aprenda de cabeza ajena. Sí, de contar las experiencias. Totalmente. Y de visibilizar y abrir nuevos caminos para los oyentes. Totalmente. De hecho, tú sabes que, bueno, lo mencionaba ahorita, de que yo siento que aquí en República Dominicana a veces la gente el arte lo siente como lejano, lo sienten como que no lo entiendo, muy complejo. Y en Hablemos de Arte queremos romper ese concepto de que si yo no lo entiendo no es para mí. Quizá tú no lo entiendes, pero porque no te has puesto a escuchar o porque tú no has tenido la posibilidad de estar expuesto a algo. Yo siempre digo y creo firmemente que cuando tú no conoces algo y no lo entiendes, es simplemente porque no has tenido la oportunidad de estar expuesto. Automáticamente tú estás expuesto a algo, te surgen preguntas. Y preguntar es la cosa más divertida del mundo, porque tú te imaginas vivir una vida donde tú lo sepas todo, nadie lo sabe todo, y tú te imaginas una vida donde tú no tengas curiosidad. La curiosidad es lo que te hace ser un ser humano brillante e interesante, es lo que te hace crecer todos los días. Entonces, que se puedan hacer ahí preguntas libremente, sin juzgar, y Junior y yo, que es mi co-host Junior y yo, tratar de ese vehículo para esas preguntas y esas personas, porque también recibimos preguntas y se las hacemos a la gente en el podcast, a nuestros invitados. Eso es una bendición. No tengo otra forma de decirlo. Sí. Me encanta. Y después de tantas conversaciones, ¿qué has aprendido sobre las personas? Mira, el ser humano es complejo. El ser humano es bien complejo. Y yo creo que lo que más he aprendido es que entender a la gente es entender la sociedad. A veces nos ofuscamos mucho como en las etiquetas. En fulanito es cantante, fulanito es productor de cine, fulanito es pintor. Pero a veces las cosas no son tan complejas como uno piensa. Yo siento que las cosas son mucho más sencillas. Y a veces nos ofuscamos con, ay, yo quiero hacerle una pregunta a esa persona, pero me da vergüenza. O yo quiero aplicar a un trabajo con esa persona, pero ¿y si me dicen que no?
como que yo siento que a veces formalizamos demasiado las cosas o le ponemos demasiado protocolo, como que le ponemos demasiado azúcar sin necesidad. Yo siento que mientras más tú conoces a una persona o mientras más tú conoces, no una persona, un individuo, sino al ser humano en general, mejor te va en la vida. Como que tú lo coges todo más light, como sin presión y sin miedo. Yo siento que el miedo, yo entiendo el miedo que es respeto, ese yo lo entiendo muchísimo. O sea, el miedo de, ay, tengo un chin de miedo de hacer mi primera exposición, porque me da miedo a que nadie vaya, lo entiendo, normal, esos son los retos de la vida. Pero la gente no come, ¿me entiendes? O sea, la gente es gente, no más de ahí. Y a veces nos ofuscamos demasiado en las etiquetas, cuando la verdad es que la gente más famosa del mundo es una gente igualita que tú. Exacto, es una persona común y auténtica. Totalmente, totalmente. ¿Hay alguna conversación que te haya marcado especialmente? Sí, varias, de hecho. Mira, cuando conversamos con Kilia Llano, que es una artista plástica dominicana, hablamos muchísimo de la educación artística en República Dominicana, porque ella ha hecho varias obras de voluntariado de educación. Y me impactó muchísimo escuchar de primera mano lo que es ver la carencia de oportunidades. A mí eso me desbarata el alma. Como te decía ahorita, yo abogo tanto por la descentralización de las artes, es por eso. Porque a mí me parte el alma saber que en Samaná no hay una escuela de pintura. Y me parte el alma saber que en Vallaguana no hay una escuela, pero está vacía o no tiene maestro. Esa precariedad que viene de parte de nuestras instituciones me parte el alma. No tengo otra forma de decirlo, porque el no brindar esas oportunidades cohíbe el crecimiento de un niño y el brindarle un mundo de posibilidades a un niño. A un niño que quizá no va a ser guitarrista, pero quizá coger un chin de clase de guitarra lo pone más feliz. O un niño que quizá quiere pintar y no necesariamente va a ser el mejor pintor del mundo, pero quizá quiere pintar para darse cuenta de que le gustan las cosas lindas. Tú sabes. Entonces, esa conversación con Kilia a mí me marcó mucho. Porque ella daba clases en la frontera y escuchar su experiencia, que no es la única, como ella hay mil gente, pero me rompe un poquito. Yo siento que los maestros, y no solamente de las artes, pero los maestros en general, no se les paga lo suficiente. En este país los maestros pasan demasiado trabajo. Es una labor que es tan admirable. Obviamente es un trabajo, pero es una labor admirable. El tú dedicas tu vida a enseñar al otro, eso es admirable. Y que tú estés pasando un trabajo para llevar comida a tu casa. Un maestro que está dando su vida para que la sociedad florezca y aprenda y sea mejor cada día. No debería ser así. Así es. Pero bueno, algo que admiro de tu trabajo es cómo apoyas el talento local. Hoy tenemos algunas piezas que representan justamente ese espíritu creativo. En este episodio llevo piezas de Julie, que contamos también con una colaboración de Caribe Vintage. Estas piezas son de segunda mano y ella las restaura. ¡Qué lindo! Y me encanta. estas piezas son súper artesanales. Claro. Que las chicas me lo mandaron para darle visibilización. Ay, qué linda. Y realmente para mí ellas son un amor de persona y súper especiales, porque yo a ellas las contacté en una aventura de buscando colaboraciones, patrocinadores, y realmente me encanta colaborar con ellas porque son artesanías. Claro. Y estas piezas se toman un trabajo en hacerse. Que sí. Por ejemplo, miren los detalles de esta flor y los detalles de la flor de los aretes. Yo conozco el trabajo de Julie, me parece bellísimo. Y se lo aplaudo y le he comprado varias cosas. Me encanta, me encanta. ¿Cómo se llama la chica, la de la chaqueta? Ella es la de Caribe Vintage. Caribe Vintage. En el esa no la conocía, la voy a buscar ahorita. Ella está en Perpetual, en la zona. Ah, sí, claro, en Perpetual Lab. Ahí ella tiene su tienda. Y me encanta. Él le compró un vestido divino el otro día. Me encanta. Y yo creo que consumir
Claro. local también es una forma de apoyar nuestra cultura. Totalmente, totalmente. ¿Qué importancia tienen estos emprendimientos dentro del ecosistema creativo dominicano? Fundamental. El apoyar un local, o sea, el apoyar un local, cualquiera, un comercio local, un artista local, tú estás devolviéndole a la industria lo que ella necesita para seguir moviéndose. ¿Tú te imaginas que el artista cree y tú no le compres? O sea, el artista, la forma de sustentarse es vendiendo y su forma de crecer es vender. Y el producto local que se está haciendo hoy en día es un producto de calidad. Porque yo te dijera, bueno, mira, la verdad es que la oferta local está floja, pero no es la realidad. Nuestro producto local es maravilloso. El producto local que tenemos aquí y en todo el sentido de la palabra, o sea, desde la gastronomía local hasta la joyería local, la ropa local, hasta, o sea, pinturas, o sea, todo lo que se está produciendo aquí. Hay propuestas interesantísimas. De hecho, yo en mi casa tengo, o sea, si tú ves mi casa, tiene muchas cosas locales. Yo tengo desde cojines locales hasta una butaca, una ropa. Y así, y tú sabes que yo siento que hay un sentir distinto cuando tú compras algo local. Porque cuando tú compras algo local con la certeza de que esa pieza es de calidad, da una satisfacción y un sentido como de pertenencia que no te lo da comprar algo que no es de aquí. O sea, apoyar una tienda de fuera, de producción masiva, no te da esa satisfacción. Y cuando uno le compra a un artesano local, por ejemplo, ese artesano te va a contar cómo hizo esa pieza. Y es más lindo, o sea, es más significativo comprar algo con una historia donde tú sabes que tú comprando ese sombrero, a esa marchanta, a ese joyero, tú estás apoyando directamente a un artista y a su familia y a su sustento. Definitivamente apoyar la industria local, apoyar el comercio local, un proyecto local es lo que hace que la industria se mueva, sin Así duda mismo. alguna. Realmente a mí me encanta ir a los tiny market y a los mercaditos así de piezas artesanales porque aparecen muchas cosas interesantes. Yo también tengo muchísimas cosas, Larimar, de todo, y sigo comprando porque me encanta. Claro. Y son piezas únicas que tú no le ves a nadie más. Claro, eso es un aspecto súper importante. O sea, cuando uno compra en una tienda de producción masiva, como que es Todo algo... el mundo lo tiene. Y no nada más que todo el mundo lo tiene, pero son cosas como... Sí, son lindas, pero es como que no se sienten tan originales. Pero aquí, cuando tú le compras a un artista directamente su trabajo, tú lo sientes, o sea, tú sientes lo que tan único es una pieza y tú sientes el trabajo detrás de eso. Por ejemplo, esa flor, tú la ves y tú sabes que Julie hizo eso con su mano. ¿Me entiendes? Incluso ya lo personalizó artesanía. con mis iniciales. Qué linda. Le quedó todo hermoso. Yo cuando estaba haciendo el haul, yo quedé mala con todos los detalles, hasta en el empaque. Claro, claro. Y esa atención al detalle, las grandes tiendas y grandes compañías no la tienen. Porque no tienen ni el tiempo, ni la intención, ni la gana de hacerlo. Y esa atención al detalle y esa personalización que tienen los artistas así, que venden pequeño y que tienen proyectos que están comenzando, inigualable. Sí, realmente es mágico. Ahora vamos a pasar, antes de terminar, a un espacio de datos curiosos, una ronda. Ok. Vamos a comenzar con una palabra para describir la cultura dominicana. Tú comienzas, Miguelina. Una solamente. Una, ese es el reto. Una palabra para describir la cultura dominicana. Variada. Yo diría sazón. Muy bien. Me encanta. Un libro favorito. El libro de la alegría. De Desmond, es una conversación entre el Dalai Lama y Desmond Tutu. Maravilloso. Me gusta. Ahora, un podcast favorito. Un podcast favorito. Y háblame un poco de él. Claro. ¿Cuál es mi podcast favorito? Yo escucho mucho podcast. ¿Tú sabes qué? Es algo súper diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hablar. Pero, ¿tú conoces las chicas de Economics Data? Realmente no, cuéntame más. Mira, son unas chicas, 2 jóvenes que tienen una página en Instagram y ellas hablan de la economía, hablan de finanzas, o sea, de números, de una forma súper llana.
Y ellas crearon un podcast con la intención de seguir expandiendo ese mensaje, de uno educarse financieramente, pero sin complicarlo. Porque al igual que con el arte, con la finanza pasa también que tú sientes que hay demasiados términos rebuscados y complejos y no se abruma. Bueno, esas chicas han creado un podcast maravilloso para hablar de decisiones financieras de todos los días. Cosas que tú tienes que aprender a hacer y cosas que tú quieres aprender y tú no sabes quién te la va a explicar ni cómo. Hizo un podcast, son dominicanas las chicas, que a mí me encanta. No tiene nada que ver con arte y con cultura, pero imagínate un gestor cultural que no sepa de número. Realmente sí tiene que ver, porque es muy necesario. Porque un gestor que no sepa de número, ¿cómo va a financiar Totalmente. No, su trabajo? Y los números son la vida. Todo el mundo tiene que saber un chin de números. Realmente sí. Incluso a todos los jóvenes yo les recomiendo tener inversiones seguras. Sí, totalmente. Que si tienen un dinerito ahorrado, que no metan en un certificado. Totalmente. O sea, yo full se los recomiendo a todos los jóvenes. Ahora vamos a decir un lugar de Santo Domingo que recomendaríamos. Un lugar. ¿Tú sabes qué? Le voy a dar mi respuesta a la Biblioteca Nacional. Oye, ¿por qué? Yo estaba muy triste con la Biblioteca Nacional porque estaba en muy mal estado. Y cuando yo viajo, que gracias a Dios tengo el privilegio de viajar de vez en cuando, me encantan las bibliotecas. Y cuando yo iba a la biblioteca de aquí, o sea, a la Pedro Enrique Ureña, nuestra biblioteca, era una biblioteca sin aire, fea, mal cuidada. Y yo decía, oye, de verdad, tú no me da gusto venir. Y yo quisiera tener un espacio donde yo sepa que el estudiante, que sobre todo, o sea, el estudiante de cerca de a los alrededores, tiene un espacio gratis y limpio y lindo para ir. Y últimamente han arreglado bastante sus instalaciones. Así que le voy a dar mi respuesta a la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Incluso te puedo decir que está tan bonito que nosotros, es un programa de liderazgo y nuestro legado lo presentamos allá, que nosotros apoyamos a Fundoproam a generar un mejor espacio para los ancianos. Genial. Realmente la tribu se llama Orión. Es muy chévere porque fue muy bonito ver la cara de cómo les cambió a los ancianos. Claro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Eso está precioso. Me encanta. Me encanta. ¡Qué lindo! Pero sí, se lo ganaron. Han hecho su trabajo. Realmente sí. A mí me pasaba algo similar con el Museo de Arte Moderno. Y después lo comenzaron a poner chulísimo y me enamoró del lugar. Está precioso. También Casa Mellarruso. Casa Mellarruso, me encanta Casa Mellarruso. Bueno, hay tantos sitios, o sea, que yo pude, porque es verdad, era uno, pero bueno, hay tantos sitios. Mira, el Centro Mirador está maravilloso, es un centro cultural. Casa Mellarruso, genial. El Museo de Historia Natural está precioso. Hay un planetario nuevo, bellísimo. El Museo Trampolín es un clásico, lindo. El Museo de la Fortaleza, el Museo de la Catedral, que te lo mencioné ahorita, está bellísimo. Hay tantos sitios lindos. De verdad, hay muchísimo más sitios a veces de lo que uno piensa. ¿Tú sabes qué museo me gusta mucho? Lo tienen muy buen cuidado y siempre tienen actividades muy chulas. El Museo de las Atarazanas, que ahora se llama el Museo del Mar, que le cambiaron el nombre. Genial, bellísimo ese museo, me encanta. Pero sí, te pudiera seguir diciendo 1000 sitios más. Me encanta. Me encanta eso. Una persona dominicana que te inspira. Hay muchas. Tengo muchas personas dominicanas que me inspiran. Tú sabes, el mundo de la danza perdió a Patricia Squasiati hace un tiempo. Y me parece justo, porque soy de quien cree que hay que honrar a quien honor merece. Y Patricia Squasiati fue invaluable para el crecimiento del mundo de la danza en nuestro país. Y la admiro muchísimo. Pero asimismo te puedo decir muchas otras personas. Por ejemplo, si nos vamos un poquito para atrás, Cassandra Damirón dejó una huella en este país maravillosa. Te puedo hablar hasta de María Montés, que cambió la percepción de los dominicanos en el exterior. Trazó una carrera que es digna de admirar. Pero te puedo mencionar también gente, o sea, que está con nosotros todavía. Admiro muchísimo a María Amalia León, por ejemplo, que lleva el Centro León. Ahí hay tanta gente, o sea, de verdad, hay muchas personas que admiro el trabajo que han hecho y el trabajo que hacen. Ahora estaba pensando justamente en
no sé si Manuel García Arévalo es un coleccionista dominicano, antropólogo, que tiene una colección maravillosa de artefactos taínos. Y estaba pensando ahora en él porque, mencionando los lugares, se me quedó mencionar el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que está maravilloso. Me parece uno de los museos más preciosos y más ricos y mejor, y con una museografía impecable. Me parece de los mejores museos para uno llevar a los más chiquitos, sobre todo. Y ese señor, Manuel García Arévalo, donó muchísimas piezas taínas a ese museo taíno. Entonces, gente así, que vive una vida como altruista, tenemos de sobra. Y de verdad que si uno se centra en elevar toda esa gente que está haciendo un trabajo tan bonito, se siente, es muy rica, es muy rico. Nuestro ámbito cultural y laboral es muy rico. Nuestro ambiente. Totalmente. ¿Y un sueño que todavía quieres cumplir? Wow, yo tengo muchos sueños que quiero cumplir. Yo tengo toda mi vida por delante de sueños. Wow, tengo muchos sueños. Mira, yo nunca he dicho esto en un micrófono, pero yo quisiera tener mi propio centro cultural. Yo quisiera. Sí te veo. Gracias. Yo quisiera tener mi propio centro cultural. Y quisiera ahí hacer 1000 cosas. He escrito el proyecto ya. Yo quiero lograr tantas cosas. Yo quisiera que la gente me siga dando el permiso de seguir haciendo lo que hago. De seguir siendo un canal entre el mundo más serio y el mundo de artistas emergentes. Ese es un privilegio que yo de verdad no cojo por sentado. Y quisiera que se me siga dando el permiso de hacer ese tipo de cosas. Tengo muchos sueños. Yo tengo toda mi vida por delante, Dios mediante. Sí, tengo muchos sueños. Y ya para concluir, Miguelina, cuéntame un poco de cómo te sentiste en este maravilloso podcast. Ay, muy bien, muy cómoda. La verdad que me siento como si estuviera hablando en la sala de mi casa contigo. Me siento muy bienvenida, muy bien recibida. De verdad que te lo agradezco muchísimo y te felicito de nuevo por este espacio. Esto está genial. Quisiera, te auguro de verdad que puedan venir toda la gente que tú quieras que vengan a tener conversaciones ricas y sobre todo que impacten a quien las escucha. Así que de verdad te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por aceptar la invitación y espero que puedas utilizar la merch oficial del podcast con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Miguelina, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por compartir tus experiencias, reflexiones y por continuar apostando por la cultura, la creatividad y la construcción de comunidad. Y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en su podcast, en sus Instagram y en todas las plataformas de Sonar Quisqueya, donde estaremos compartiendo conversaciones que inspiran, cuestionan y transforman. Yo soy Carla Fermín y esto es Sonar Quisqueya, porque conocer nuestra cultura también es una forma de conocernos a nosotros mismos. Síganos para más en nuestras redes sociales.